y a gentiles, con los mismos privilegios, sin distinción de raza o clase, sin ninguna distinción. Este es el tema. Entonces el tema es ver el plan de salvación para salvar a todo el mundo. Fíjense, hace 2000 años se estaba llevando a efecto esta grande bendición, y lo hablan estos capítulos, y en esta mañana vamos a ver este tema, y aprenderemos quién fue el remanente, porque habla de un remanente del pueblo israelita, que hace 2000 años Dios endureció, textualmente dice que Dios endureció en parte a Israel, endureció en parte a Israel, para salvar solo un remanente de toda esa población que existió hace 2000 años. Y finalmente veremos qué sucedió con ese remanente y con el mensaje del Evangelio predicado a todo el mundo conocido de ese tiempo. Por eso les digo, es difícil, porque cuando lo leemos estos capítulos y los queremos hacer presentes a este tiempo, pues obviamente pues algunos muchas cosas ya están cumplidas, sin embargo pues algunas hay que hacer, ¿verdad? Las está haciendo la iglesia. Empiezo con este pasaje que está en Lucas 13, donde le hacen una gran pregunta al Señor Jesucristo. Verso 22 de Lucas 13. Dice el verso 22: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empiece a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzarán a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Si alguien le pudiera bajar un poquito el volumen, Marcos, si lo pudieras bajar, creo que es el 5, lo escucho muy fuerte. Dice el verso 28: ahí será el llanto y crujir de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y a ustedes excluidos. Está hablando con los judíos. Les dice: ahí será el llanto y el crujir de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes estén excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Verso 30: y he aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Entonces, buena pregunta, ¿no? ¿Sí se escucha bien? ¿Sí? Le preguntan: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Miren, para el judío, ellos eran los únicos que se creían, les pertenecía todo el buen don de Dios. Todos los que no eran judíos, no tenían sangre de Abraham, estaban excluidos. Por eso, aún la palabra gentil fue creada del hebreo. O sea, el mismo idioma judío, hebreo, pues habla del término gentil, que en hebreo es goyim, que significa alguien que no tiene la sangre de Abraham. Entonces, para ellos decían, nosotros somos el pueblo de Dios, todos los demás están excluidos. Si querían hacer prosélitos, es decir, seguidores, bueno, sí les daban algunos privilegios, pero le decían: bueno, tú sigues siendo gentil, tienes derecho a algunas cosas, pero no tienes derecho a otras que nosotros, como descendientes de Abraham, tenemos. Entonces había una separación, hermanos, tremenda de la raza, ¿verdad? Los judíos creyéndose los amos ¿de qué le pones? Del mundo, de la religión, de la revelación de Dios, porque cuando alguien recibe algo y otros no lo tienen, se hace presumido. Entonces a nosotros, Dios nos habló, Dios habló con Moisés, Dios se reveló a Abraham, yo vengo de Abraham, todos hablaban de su tribu, yo soy de la tribu de Benjamín, yo soy de la tribu de Judá.
Entonces había competencia, vamos a llamarlo así. Entonces cuando viene Jesús, Él habla a los hijos del reino, a los herederos de las promesas, ¿verdad? Y lo maravilloso de esto es que Él les dice, ¿verdad? En el verso 30, y aquí hay postreros que serán primeros. ¿Quiénes eran los postreros? Los gentiles. O sea, los gentiles no figuraban, a eso se refiere. Los gentiles no figuraban para ellos, para los judíos. Pero el Señor le dice, no, los postreros van a ser primeros, y los primeros, postreros. Entonces, vamos entendiendo un poquito, ¿verdad? Entonces, entro al capítulo 11, porque Pablo, si tú ves capítulo 9, dice que él tiene dolor de continuo en su corazón, aún declara, deseara yo ser anatema, maldito, por causa de mis hermanos, porque son israelitas, y yo quisiera, aún yo estaría dispuesto a perder mi salvación, si ellos llegaran al Señor. Esos son los primeros capítulos del capítulo 9, deseara ser anatema por amor a mis hermanos. Porque hermanos, se empieza a predicar el evangelio y lo asombroso es que millones, yo diría en ese tiempo, o cientos de miles de gentiles, es decir, la gente que no tenía descendencia abrámica, vienen al reino, vienen a través de la predicación del evangelio. Si tú ves la Biblia dice que el mundo de ese tiempo fue totalmente evangelizado. No tenemos que inventar nada, ¿verdad? Ya hubo un día cuando el mundo fue evangelizado. Testimonio, lean Romanos 1:8. Pablo dice a los romanos que el evangelio se estaba predicando en todo el mundo. Ahora, cuando todo el mundo no se refiere que estaba aquí en México o estaba en la India, sino estaba en todo el mundo conocido de ese tiempo. Y ahí lo dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos ustedes de que su fe se divulga, ¿por dónde? Por todo el mundo. Pues hermanos, tú ves un mapa de ese tiempo, en los tres viajes misioneros que hace Pablo, hermanos, visita pues todos los imperios, ¿verdad? O sea, va a Grecia, o sea, visita las principales ciudades griegas, de Éfeso, tenemos la carta a los Corintios, Asia. Entonces toda el Asia central es evangelizada por el apóstol Pablo, y Pablo era un solo hermano, ¿verdad? Sino la iglesia se levanta unánime y cada convertido se convierte en un predicador. Así fue deficiente, hermanos, ganar al mundo, de tal manera que los gentiles que eran despreciados por los judíos empiezan a hablar de la obra de Cristo en sus vidas, a dar testimonio. Y hermanos, yo considero que había más gentiles, estaban formadas las congregaciones, están formadas por judíos y gentiles, pero llegó un momento que los gentiles superaban ¿a quién? Los judíos. Y empezó a haber presunción con los gentiles, y ustedes eran los amos, pero ahora nosotros somos mayoría, es lo que dice Pablo. O sea, se estaban envaneciendo los hermanos. Ustedes esperaron al Mesías y nosotros por la fe ya estamos, ya llegamos con todos los privilegios y todas las bendiciones que Dios ha dado a todos. Entonces, esto no fue casualidad, hermanos, lo que dice. Por eso quiero que leas la Biblia, y les dejé de tarea, creo que leyeran estos 3 capítulos. Romanos 11 nos habla del plan de Dios, cómo quitar lo orgulloso a los judíos y quitar lo orgulloso ¿a quién? A los gentiles, porque los gentiles estaban volviendo arrogantes. Decían, nosotros somos el pueblo de Dios. Claro, habían entrado por la puerta, porque para entrar al reino hay una puerta. No es el judaísmo, ni es el budismo, ¿verdad? ¿Quién es la puerta? Jesucristo. Mismo Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entonces, en la salvación por Dios, todos deben entrar por la misma puerta. Aún los judíos tenían que venir a Jesucristo, cosa que ellos no estaban dispuestos a hacer, porque decían, no, nosotros tenemos a Abraham, nosotros tenemos a Moisés. Esa fue la gran lucha de Pablo, hermanos. Entonces, cuando Pablo habla aquí del plan de Dios, cómo Dios endureció en parte a los judíos, no dice que los endureció, dice que los endureció así lo dice los endureció en parte. ¿Qué significa? Sí, Dios permitió
que se endurecieran, pero tenían, o sea, Dios no les quitó el razonamiento, ¿verdad? Había un balance entre, bueno, duro, pero tengo pensamiento, tengo vista para ver, tengo oídos para oír. Y entramos al capítulo 11 de Romanos. Y dice el verso 1, fíjense, Pablo sigue con el mismo tema de Romanos 9 y 10. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Dice, en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dice, no, yo fui salvo, yo soy descendiente de Abraham. Dice, no ha desechado Dios a su pueblo. Verso 2 dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Tenía milenios, ¿verdad?, de la relación con Moisés, esa relación de Dios con el pueblo israelita. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invocan a Dios contra Israel diciendo? Hubo un tiempo en que hubo tanta oscuridad en el pueblo de Israel, hermanos, que se convirtieron a la idolatría. Empezaron a copiar a las naciones circunvecinas, la adoración a los ídolos. Algunos de ustedes saben la historia. En el tiempo después de que gobernó Salomón a las 12 tribus, deja el reino a su hijo llamado Roboam. Roboam era un jovencito, a lo mejor de unos 20 años, y ya está como rey de todas las 12 tribus. Y como había nacido en pañales de oro, ¿sí?, con todas las comodidades, en cama de marfil, entonces él no sabía de las necesidades del pueblo. Entonces él empieza a gobernar y quiere más lujo. Entonces, para más lujos, ¿qué es necesario hacer? Dinero. Vamos a aumentar los impuestos. Y hermanos, y empieza con un programa para subir los impuestos. Obviamente el pueblo se rebela y les manda al tesorero, matan al tesorero, ¿verdad? Y sabes, no te vamos a pagar, porque un joven estaba gobernando. Tú puedes leerlo, está en Primera de Reyes, capítulo 11 en adelante, ¿verdad? Y lo que sucede es que 10 tribus se separan de las 12. Dice, no más con Judá. Nosotros nos vamos a formar nuestro pequeño reinito. Se separan 10 tribus y se van 20 kilómetros al norte de Jerusalén y forman una nación. Y este rey, esta persona que se los lleva, llamado Jeroboam, pues era hábil, porque dice, la única forma de dominarlos es hacerles un santuario aquí donde los tenemos ahora. Llegan a ese lugar y hacen como capital Samaria, y les hace un templo y ponen ahí dos figuras de becerros, ¿no?, labrados en madera o en piedra, y dice, Israel, no vayas a Jerusalén, aquí están tus dioses. Bueno, es increíble, para mí es increíble cómo se empezaron a ir a la idolatría, se volvieron totalmente ajenos a Dios, adorando ídolos, copiando a las naciones. Claro, te lo puedes leer en el libro de los Reyes. Bueno, en el tiempo de más oscuridad es cuando Dios manda a los profetas, y manda a un profeta maravilloso, ¿verdad?, que nos cautiva a todos, que es el profeta Elías. Entonces Elías aparece ahí y Dios le da la encomienda, ve Elías a Israel. ¿Israel cuántas tribus tenía ahora? 10. Aquí hay confusión a veces, porque a veces en la Biblia se usa Israel o judío indistintamente, pero en este caso las 10 tribus se llamaron Israel. Los que se quedaron en donde estaba el templo se llamó Judá. Entonces era Judá e Israel. Por eso hay algo de confusión, pero si lo entiendes bien, pues se quita la confusión. Entonces Elías es enviado a este lugar. Hermanos, había una idolatría terrible. ¿Sabes por qué? Porque el rey Acab se casó con una mujer sidonia que adoraban a Milcom, adoraban a Baal. A ver si encuentras una figura de Baal, hijo, del dios con D minúscula, Baal. Gracias, Vero. Y Baal, masculino, tenía su esposa Astarte, que también es Astoret, ¿sí?, de donde viene también Afrodita, o sea, es una copia de todas estas diosas, entre comillas, con D minúscula. Y el culto a Baal, hermanos, en el pueblo de Israel, las 10 tribus,
es pan de todos los días. Es decir, este profeta es enviado a una situación complicada, porque la reina llamada Jezabel era tremenda. Ella no se tentaba el corazón para matar a cualquiera. Era tremenda Jezabel. Y llega este hombre de Dios, y hermanos, Dios lo usa para hacer milagros. Yo no se los voy a contar porque me llevaría mucho tiempo. Hace un milagro tremendo para mostrarles que Dios es Dios y nada más hay un Dios. ¿Sí? Hermanos, Elías era un hombre tremendamente fuerte, lleno de fe, y les mostró que Dios era Dios y que los bailes eran solamente vanidad, eran ídolos, ¿verdad? Y le entra la desesperación a este hombre, porque cuando él mata 450 profetas de Baal, los manda a degollar. Entonces la reina dice: lo voy a matar. Y hasta jura que lo voy a matar, que su cabecita no va a durar ni una semana. Le entra el temor a Elías y se va, hermanos, de ese lugar, se desanima. Eso fue lo que pasó, se desanimó. Y pues fíjense, haciendo grandes milagros, le entra el temor del hombre. Claro, nos habla de la debilidad de la carne. Y Dios lo confronta, porque Elías pensaba que él era el único que quedaba ahí en ese lugar que adoraba a Dios. O sea que también había, en este hombre había, ¿qué le encuentras? Egocentrismo, orgullo, decía, es que yo soy el único. Y es lo que Pablo aquí nos cuenta, dice el verso 2, dice: no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado? Dice, y solo yo solito he quedado. ¿Qué crees que Dios le contestó? No, Elías, no digas eso. Me he reservado 7,000 que no han doblado la rodilla delante de Baal. Hermanos, eso nos lleva a entender que no tienes que creerte de nada, ¿verdad? Porque Dios es Dios. Elías dice: Señor, me han querido matar, pero aquí estoy, y yo solito he quedado. Dice Dios: no es cierto. Me he reservado, ¿qué dice? 7,000 que no han doblado su rodilla. Hasta Isis entra ahí, son sinónimos. Pues Elías es enviado ahí. Pero Pablo toma este pasaje para decir lo siguiente. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Verso 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Entonces viene la respuesta: Dios iba a salvar de todo Israel solo un remanente. O sea, no iba a salvar a toda la gente. Vamos a pensar que había 3 millones de israelitas. Iba a salvar nada más un remanente. ¿Qué es un remanente? Es una porción, un grupo pequeño de un gran número. Entonces, Pablo habla aquí de que Dios iba a salvar un remanente y era entrar por la puerta. La salvación se anunció, la salvación es por gracia y por gracia y es por gracia y creo que están durmiendo. Por fe, no es por obras. La salvación es por gracia y por fe, no hay obras. Porque dice, si hay obras ya no hay gracia. ¿Cuáles eran las obras? Las obras de la ley. Entonces, Pablo recibe la respuesta que Dios iba a salvar solo un remanente. Y dice el verso 7,
¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Pero qué buscaba Israel? Pues la supremacía en Dios, ser el pueblo único, que ningún gentil les robara la gloria. Dice, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. ¿Quiénes eran los escogidos? Los que habían entrado al reino por fe y por gracia. Entraron por la puerta. Hace una semana vimos la puerta, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese es tan sencillo, ¿verdad? Pero se necesita el Espíritu Santo para que haya un nacimiento de nuevo. Entonces, aquí Pablo les dice, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Quiénes eran los escogidos? ¿Entiendan? Los que habían llegado por gracia y por fe. ¿Y quién les dio la fe? Por eso son escogidos. Dios. Efesios 2:8, por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues la fe es un don de Dios. Entonces veamos lo sobrenatural del Evangelio. Es decir, es para todos, pero hay que nacer de nuevo. Tenemos que entrar por la puerta, ¿verdad? Cada persona tiene que entrar por la puerta. ¿Y quién es la puerta? Jesucristo. Verso 11, pueden leer en casa todo el capítulo. Digo pues, dice Pablo, han tropezado los de Israel para que cayesen. Otra vez se pregunta, dice, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a ir. Ahí está el plan de Dios. En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. ¿A quién? A los judíos, hermanos. Entonces los judíos transgreden. ¿Cuál fue su transgresión? Así es, rechazaron a Cristo. Rechazaron a Cristo. Tuve Juan, todo el libro de Juan. Rechazaron a Cristo. Varias veces Jesús les dijo, si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Entonces, ¿cuál fue su transgresión? Rechazaron a Cristo, ¿verdad? Entonces dice, digo pues han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos. Entonces fíjense que la iglesia empieza a crecer y el judío dice, ¿cómo es posible? Están creciendo mucho, hermanos, porque el evangelio se estaba predicando en todo el mundo y en todo el mundo había judíos. Si tú ves donde llegaban los hermanos, había tumulto, había milagros, se salvaba la gente, los cojos caminaban, ¿verdad? Los mudos hablaban, y hasta venían los hermanos y decían, esos escandalosos también han venido aquí. Hechos 17, si no mal recuerdo, ¿verdad? Que ven a los cristianos llegar y dicen, ya llegaron estos escandalosos aquí. Así era, hermanos, el fervor cristiano. Verso 12. Y si su transgresión, ¿de quién? De los judíos, es la riqueza del mundo, entre paréntesis gentil, es la riqueza del mundo. O sea, los judíos rechazaron a Cristo. ¿Quién lo recibió? Los gentiles. Por eso a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Quién le recibieron? Los gentiles. Estaba profetizado Deuteronomio 32, no me acuerdo el versículo, donde Dios le dijo a Israel, a la nación, les provocaré a celos con un pueblo insensato, porque así le llamaban a los gentiles, insensatos, porque todos adoraban ídolos, comían cerdo, comían víbora, comían una serie de cosas. Estos están excluidos del judaísmo. Entonces dice el verso 12, y si su transgresión es la riqueza del mundo, ¿qué mundo? Del mundo gentil. Y su defección, ¿qué es defección? Su deslealtad a Dios. Fueron desleales a Dios porque estaba profetizado que venía Jesucristo. Estaba profetizado. Entonces, ¿qué hicieron? Le dieron la espalda a Dios.
Por eso el Señor les dice, ustedes que deberían de ser los primeros a entrar en el reino, van a ser los postreros. Entonces, ¿quién entró primero al reino? Los gentiles, hermanos. Esa es la realidad. Los judíos entraron después, ¿verdad? Bueno, entraron judíos y gentiles, pero lo que quiso hacer Dios, y lo hizo, es quitar la presunción a los judíos y quitar la presunción a quién también, los gentiles, porque eran presumidos. Es lo que se deduce de este libro. Verso, ¿cuál me quedé, hermanos? Verso 12. Entonces, ¿se entiende defección? ¿Qué es defección? Sí, su defección, dice, la riqueza de los gentiles. ¿Qué es defección? Su deslealtad a Dios. Le dieron la espalda al Señor, le dieron la espalda a Cristo. Dios lo usó para bien. ¿Quiénes sí vinieron? Los gentiles, las naciones, hermanos. Yo calculo que al año 100 de esa era, hermanos, había millones de cristianos en todo el mundo conocido. Llegó hasta Egipto, llegó hasta África el evangelio. Es asombroso que ahora tenemos algo de la historia. Hermanos, se levantaron líderes por todas las partes del mundo. ¿Han oído de los padres de la iglesia? ¿Han oído de los padres de la iglesia? ¿Quién fueron ellos? Fue la segunda generación de cristianos que se levantaron después de la resurrección y la ascensión de Cristo y del juicio a Jerusalén. Algunos padres de la iglesia que hayas oído. Está Tertuliano, está Ambrosio. Bueno, para no hacerte la cansada, se levantaron más de 700 líderes de ese tiempo que escribieron algo. Ahí están los escritos. Porque hubo un fervor por Cristo en todo el mundo. Por eso es que el cristianismo llegó después a todo el mundo. No sé cuántos países haya, pero te aseguro que en cada país hay cristianos, hay gente que ama al Señor, ha tenido esa revelación. En el mismo pueblo islámico, en el Islam es prohibido hablar de Cristo, ¿eh? Ahí el predicador lo matan. Si tú haces una asamblea y estás predicando a Cristo, te van a matar, o sea, ni te van a avisar, o sea, llegan y te dan. Así sigue habiendo persecución en algunos países, pero aún dentro de esos países hay cristianos, ¿verdad? En todo el mundo. Verso que sigue. Dice el verso 15, 13, porque a vosotros hablo gentiles, le dice Pablo, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Esa era la meta de Pablo. Dice el verso 15, porque si su exclusión, ¿qué trajo? Es la reconciliación del mundo. Dice, Dios los quitó para que nosotros fuéramos salvos, o sea, los endureció en parte. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? ¿Qué será su admisión? Así, dice, vida de entre los muertos. Y yo entiendo esto. Por ejemplo, nosotros pues venimos de un conocimiento bíblico cero. Antes de conocer al Señor, ¿cuántos habían leído la Biblia y la habían entendido? Pues nadie. Es más, la quisiste leer y la leías porque te daba sueño. ¿Sí o no? Pues no podías entender. Yo traté de leer las epístolas de Pablo, porque decían que la Biblia tenía las respuestas. Pongo a leer las epístolas de Pablo, te voy a decir la fecha, bueno, los años, como 1976, 78, no logré entender nada. Pues ¿de qué habla? Pues quién sabe, ¿verdad? No lo pude entender, hermanos. Traté de leer. Y claro, yo sabía leer, sé leer un poco, pero no entendí nada. Fue necesario pasar por las situaciones de la vida. Fue necesario que alguien me enseñara, también es otra cosa, ¿verdad? Alguien me dio el mensaje, Cristo es la puerta, solo Cristo te puede salvar. Yo digo, ¿y cómo me va a salvar? Problemas como todo el mundo los tiene, ¿no? En la mañana Sarita hablaba, pues de un mundo de maldad, de pecado, ¿sí? Y los problemas de la vida te ponen en un callejón
que parece que no tiene salida y no la tiene. Se necesita un Salvador. Es mi caso. Yo dije, Dios, si tú existes, dime dónde estás. Dios mandó el misionero. Era el vecino que vivía en el cuarto piso, un doctor otorrino cristiano. Él me dio el mensaje y me dijo, vecino, es que solo Cristo tiene la respuesta. No entiendo, es que no entiendo. ¿Qué significa? Mira, es que tú tienes que conocer a Dios a través de Cristo. Sigo sin entender. Me tuvo paciencia. Me invitó a una reunión de hombres. Fui a la reunión. Empecé a ir a las reuniones. Escuchamos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y en una de esas reuniones, vino la respuesta. Sí. Dije, sí, de aquí me agarro. Sí, Señor. Hermanos, yo no me acuerdo cuándo nací de nuevo, pero Dios me bautizó con gozo interior. Se fue el pesar y dejé los antiguos hábitos de la noche a la mañana. Yo era lo digo para testimonio, yo era un alcohólico. Yo digo que sin remedio. Pues el testimonio es que Dios me salvó en un día, porque yo jamás volví a tomar. Jamás. Yo era un fumador. Las últimas veces que fumaba cajetilla y media de cigarrillos. Entro por la puerta, por la fe, Señor, sálvame. Hermanos, no he vuelto a fumar. Tiene 40 años que yo no fumo un cigarrillo, ni voy a fumar. 40 años. Hace 30 años yo tenía enfisema pulmonar. Fui a un examen médico y me dice el doctor, usted tiene enfisema. Dice, no, está muy prolongado, pero tiene enfisema. ¿Qué es eso? Pues tiene sus pulmones tan dañados. ¿Ha fumado? Pues sí, pues están dañados. Estoy hablando de 1994, 96. ¿Cuántos años han pasado? 96, 6, 16, 23. Hace 3 años me hacen un examen, me dice el médico, ¿qué usted nunca ha fumado? Le digo, sí. Dice, pues quiero decirle que tiene sus pulmones limpios. Dios es el que hace la obra. Amén. Hermanos, Dios hizo la obra. Es lo que hablamos en la mañana. Cómo Dios, claro, yo no jamás volví a fumar, ni voy a fumar, ni voy a emborracharme. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque soy nacido de nuevo. Soy hijo de Dios. Entré por la puerta. Me parezco a Cristo. Amén. Entonces no voy a tomar, no voy a fumar. Y no es porque lo esté anhelando, sino porque Dios hizo una obra de gracia en mi vida. Bueno, pues así yo me imagino fue la salvación a los gentiles hace 2000 años. Había milagros por todos lados, pues lo vemos. Cuando Pedro sana al cojo, ahí van al templo, ¿no? Hermanos, era el fervor. Este hombre pidiendo ahí caridad a la puerta del templo y le dice, Pedro, míranos, no tengo oro ni tengo plata, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y ya anda. Y hermanos, el cojo se le enderezan los pies, las piernas y empieza a brincar, gritar, viene y dice, ya camino. Y Dios lo sigue haciendo. Nos quitó la cojera. Amén. Ya caminamos rectamente. Entonces vean ustedes cómo fue el plan de Dios, hermanos, el tema es cómo Dios hizo solo una raza, ¿verdad? De todas las razas del mundo, a través del Evangelio. Verso que sigue. ¿Cuál me quedé, por favor? ¿Cuál me quedé? 15. Porque si su ¿exclusión de quién? A ver, de los judíos, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? No les platiqué la idea. Nosotros no habíamos leído la Biblia para nada. Un judío empieza a leer la Biblia ¿desde cuándo? Desde bebé. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Sabe lo que significa? Significa tocar el paladar del bebé, así como una madre alimenta a su hijo. No había cucharitas.
Entonces, para alimentar al niño, la mamá metía su dedito ahí para meter las probaditas de comida. Es lo que significa, instruye al niño en su camino. Entonces el judío, para que tengas idea, a los 13 años al hombre lo destetan, no es a los